Bienvenidos y bienvenidas a la octava edición de Inspiración Podcast. Con gran alegría les comparto la entrevista junto a Nahuel Lema, cofundador de Coder House, startup EdTech con más de 350.000 graduados. Nahuel es un apasionado de la educación. Cree que la formación continua es la palanca que impulsa a las sociedades a tener más y mejores oportunidades. Por eso se sumó a Coder House, donde mediante su trayectoria como desarrollador logró crear las bases tecnológicas que llevaron a Coder House a posicionarse como la plataforma de educación en vivo más grande de Latinoamérica. Actualmente trabaja construyendo puentes entre organizaciones, empresas y gobiernos con Coder House para que puedan formar a sus colaboradores en las habilidades digitales que el mercado demanda. Estoy feliz de compartirles este contenido donde hablamos sobre lecciones y consejos para emprendedores emergentes de startups, comerciales y desarrolladores. Lecciones que le hubiera gustado saber en los inicios de su carrera. Algunos desafíos de escalar Coder House de valor para otros emprendedores. Algunos de sus aprendizajes de levantar capital de ángeles inversores como David Vélez y fondos de inversión como Monashis y Rich Capital. Convicciones sobre qué aprender, customizaciones ad hoc, o sea, personalizadas para clientes, y asesorar a potenciales clientes. Valor y aplicabilidad actualmente de la inteligencia artificial en la educación y mucho más. Buen día, Nahue. Es una gran alegría tenerte por aquí en Inspiración Podcast. ¿Cómo estás? Todo bien, Adolfo, todo bien. Con un gran día por delante, estamos en una etapa ahora muy tempranita de la mañana y nos queda todavía un día larguísimo, aportando muchísimo valor y tratando de ayudar a tantos clientes como se pueda. Entonces, para empezar, me encantaría que comiences por contarnos, especialmente para quienes no te conocen, un poco sobre ti y tu trayectoria en el ecosistema startup. Muy bien, excelente consulta, excelente pregunta y excelente disparador. Mi relación con el mundo startup comienza hace no tanto tiempo como uno puede llegar a creer, porque vengo del mundo, no sé si corporativo, pero sí de alguna manera de empresas grandes, de grandes cantidades de empleados, tanto a nivel nacional aquí en Argentina o a nivel internacional. Y a partir de ahí empecé a hacer mi carrera como desarrollador. Programé muchísimos años de mi vida y sigo programando, pero de hobby porque es como andar en bicicleta. Me empiezo a relacionar con el mundo startup, quizás cuando aquí en Argentina empezó a aparecer esa palabra en sí, y empezó a aparecer otros términos y otras formas de trabajar, o quizás algunas tendencias que se empezaron a aflorar de un momento para el otro, y creo que fueron distintas pistas que la vida me fue dando, como compañeros con los cuales yo trabajaba, que de repente decidieran como, bueno, vamos a abrir nuestro propio emprendimiento, o vamos a hacer nuestro software factory, vamos a desarrollar aplicaciones, bueno, distintas otras afirmaciones, intenciones y sucesos que se fueron dando hace más de 10 años, estoy hablando, ¿eh? Estamos en el 2025 y esto a mí me llega en el 2012, 2013, 2014 y poco a poco me voy dando cuenta que en mi trayectoria empiezo a relacionarme más con estas personas que estaban haciendo algo diferente y bueno, va pasando mucho tiempo y vi reduciendo en cantidad de empleados en la misma compañía en la que yo trabajaba. Así como trabajé en empresas que tenían miles, empecé a caer progresivamente a trabajar en lugares cada vez más pequeños, llegando a lo más cercano, quizás a una startup, con algunas diferencias, que es trabajar en pymes, donde mi impacto como desarrollador era abismal porque no había tantos recursos, éramos pocas personas y cada línea de código que uno aportaba terminaba ayudando a la organización en alguno de los objetivos que vaya a tener. Y esa última o penúltima experiencia o anteúltima experiencia laboral relacionada al mundo más tradicional de empresas, de pymes bueno, empresas por el estilo, terminó derivando en dar mis primeros pasos dentro del concepto de startup. El concepto de startup, a diferencia de una pyme quizás, es que tenga un componente exponencial y ese fue mi llegada a Coder, donde éramos 5 en una mesa. A diferencia de otras pymes que éramos, no sé, 40, 50, que me parecía re poquita gente, 5 en una mesa fue un extremo abismal y ahí entendí lo que era el ecosistema startup aquí en Argentina, las, los ecosistemas donde se daban eran en coworking principalmente y ahí empecé mi relación con el mundo startup, emprendedor y bueno, este tipo de tendencias. Tremendo, tremendo. Muy buena intro. Me gustaría comenzar también
esta primera pregunta con un breve contexto y después con una pregunta. La verdad es que desde que te sumaste en los comienzos de Coder House, noté que han impactado y ya cuentan con más de 350.000 graduados, lo cual me parece increíble y súper inspirador. Entonces me gustaría comenzar por preguntarte, considerando el camino recorrido, ¿cuáles serían tus mejores consejos para las nuevas generaciones de emprendedores de startups? También para los que dudan, para los que sueñan con emprender y construir startups sólidas. Pregunta muy amplia, con un montón de matices, y ahí justo mencionabas una metáfora que a mí me gusta, que es el camino recorrido. Cada camino es único, no hay manuales del éxito, porque si no lo perseguiríamos todos y seríamos todos mega exitosos, lo cual no suele suceder, la verdad que no, y creo que va a ser uno de los temas que vamos a tratar más adelante. En esa forma de inspirar hay un par de detalles muy importantes. Uno es que, por ejemplo, yo no me considero emprendedor, jamás lo consideré. Creo que tuve algunos momentos donde sí me consideraba emprendedor, pero comparándome con emprendedores y conversando y trabajando con emprendedores, es súper importante determinar algunos roles. Uno puede tener, por ejemplo, el rol de visionario, el rol de comercial, y tiene que haber otro rol donde uno sea el ejecutor, la persona que técnicamente puede llevar adelante algún tipo de desarrollo, implementación o simplemente materializar la idea. Entonces, dentro de esos dos roles, claramente me siento más identificado con el segundo, la persona que generalista, que pueda hacer lo que sea necesario, tanto físicamente o programado o de manera programable, para poder llevar adelante la visión de un emprendedor principalmente. Y en ese camino recorrido me sirve mucho identificar este tipo de habilidades. ¿Por qué? Perdón. Porque está bueno, de alguna manera, encasillarse, diciendo, bueno, esto es lo que yo soy muy bueno y voy a desarrollar mis fortalezas para poder seguir desarrollándolas y mis debilidades, no compensarlas ni destinarle demasiado tiempo en mejorar. Simplemente con el defender se alcanza. Por tanto, uno de los primeros aprendizajes es no ser bueno en absolutamente todo. Por eso para mí está derecho directo al fracaso, porque al reconocer en qué uno es bueno, trata de buscar habilidades complementarias en las demás personas. Y esas otras personas son muy buenas donde uno no es bueno. Que quizás es una conclusión muy elemental, pero hay muchas personas que no lo hacen así. O por lo menos me doy cuenta conversando con otras personas que le dedican mucho tiempo a tareas que no aportan mucho valor. La verdad que cada uno tiene que encontrar dónde aporta más valor y exponencializarlo y, si es posible, contratar o pedirle ayuda a personas que sí saben lo que saben hacer y que han desarrollado o han destinado muchísimo tiempo en desarrollar esa fortaleza en la que uno es ampliamente débil o no ha desarrollado ningún tipo de habilidad con respecto a eso. Y en esta cultura más latinoamericana, más del Cono Sur, donde quizás no tenemos, o creo yo, creo que suele ser algún punto de inflexión entre un emprendedor solitario y un empresario, es la capacidad de delegar. Encontrar a estas personas cuya visión uno comparte y es encargada de llevar el negocio a dar saltos más quizás exponenciales. Porque si uno cree que lo puede resolver absolutamente todo y que puede ser bueno absolutamente todo, y está condenado al fracaso, está como está clavando cada vez más un ataúd de la autodependencia y del autoempleo, cuando en realidad debería poder encontrar distintas personas, y las hay, y créeme que las hay. He conocido muchísimas personas y he trabajado con miles de personas, y siempre hay alguien que sabe más que uno, y es importante justamente reconocer eso, y parte del ejercicio, incluso en todos estos años, es la capacidad de poder traer este talento con las herramientas y los conocimientos o lo que uno pueda llegar a ofrecer a esta persona, para que venga a aportar más valor y que realmente constituya y que eleve cada vez más el estándar o la calidad o el servicio de lo que uno está buscando ofrecer. Porque realmente, y es otra metáfora quizás un poco elemental o básica, los que ganan los campeonatos del mundo son los mejores 11 o los mejores 22, no hay otros más. Son los mejores de los mejores. Por lo tanto, atraer ese talento y que forme parte de tu equipo es lo más importante de todo. De hecho, una de las tantas preguntas que capaz se nos escapa en esta entrevista, pero sí de cualquier proceso de entrevistas que uno puede llegar a hacer para escalar el negocio y lograr este componente exponencial, es contratar a personas que te puedan llegar a reemplazar. Si un emprendedor tiene el mínimo ego posible, va a contratar a personas que son 10x mejor que uno. Muchísimo mejor. Porque es la única forma. Porque si uno contrata a gente que está quizás por debajo de uno a nivel conocimiento, al menos con ese estándar, y la empresa llegó a su techo, y el techo es el emprendedor. Y eso creo que es uno de los factores, no digo que sea determinante, ni mucho menos, cada uno tiene su proceso de madurez, pero sí que es uno de los motivos por los cuales algunos emprendimientos se estancan y quedan a donde quedan, porque el conocimiento
superior es como una pirámide y el pico es el líder emprendedor. Mira, me encantó tu respuesta, la verdad que creo que hay mucha sabiduría y muchas insights. También me gustaría agregar un comentario sobre el hecho que dijiste de la importancia de enfocarse en las fortalezas de uno y no tanto en las debilidades. Se dice mucho también que seguí tus pasiones, hacer lo que te gusta, pero cada vez estoy más alineado también con considerando tus fortalezas, ¿no? Porque te pueden gustar muchas cosas que naturalmente no te salen bien y no te va a ir muy bien. Entonces es clave combinar lo que te gusta con tus fortalezas. Me encantó todo lo que sumaste. Me gustaría seguir con otra pregunta que me parece muy interesante preguntarle a alguien como tú, y es, el 90% de las startups es sabido que tiende a fracasar en los primeros 2 años y son muchas menos las que incluso llegan al primer milestone de llegar a 1 millón de revenue recurrente anual. Entonces, me gustaría seguir con preguntarte cuáles serían tus mejores consejos para los emprendedores de etapas tempranas que están en estas etapas y que desean superar estas etapas. Otra recomendación, esta sí del manual, si bien el manual no te garantiza el éxito, te dice algunas cosas. Y parte de las recomendaciones que el manual dice es salir a vender, destinar tanto tiempo como puedas para salir a vender, conseguir usuarios es quizás el objetivo más difícil de todos. Y en un mundo cargado de ruido, donde quizás hacerse notar o traer o llamar la atención a algún cliente potencial o a un lead potencial que eventualmente se convierta en una transacción, es súper difícil. Quizás es lo más difícil de todo. Y muchas startups que quizás nunca lleguemos a conocer se quedan en la etapa previa, en la etapa de total desarrollo, de generando una idea, de cambiándole los colores, de seguir iterando internamente, cuando el gran desafío, la gran barrera es justamente superar esa barrera y lograr ese primer cliente, esa primera transacción, no que tu mamá te compre tu solución, ¿no? Como escaparse del primer círculo, sino ir al segundo, tercero o cuarto círculo de personas que no te conocen, que encuentran muchísimo valor en lo que uno tiene para aportar al mundo. Quizás no llegues al millón de revenue anual ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, y capaz tardes un montón en llegar, pero superar la primera barrera de bueno, esto le sirve a alguien y ese alguien está dispuesto a pagarme por eso, porque los leads, tener cuentas gratuitas, eso no aporta absolutamente nada. Lo que aporta es que realmente te paguen por tu solución y eso suele ser una de las grandes barreras. Es parte del 10%, del 90% de los motivos por los cuales estas 90 y pico por ciento de las empresas fracasan, es por no lograr un cash flow positivo, de estar quizás o regalando su producto o su servicio, o no lograr ese product market fit, o simplemente nunca salir a venderlo, nunca aprovechar cada oportunidad para promocionarlo, para salir a, de nuevo, vender, que es la palabra creo que clave, la más importante de todas, de autopromocionarse, de hacerte autobombo, estar constantemente hablando de lo bueno que es tu producto o tu servicio, de las soluciones que ofrece, de los beneficios que ofrece, de cómo hace que el trabajo, la vida, la solución que uno vaya a ofrecer de una forma mejor, con algún tipo de beneficio. Y creo que hoy hay muchísimo ruido que uno hace para llamar la atención a estos potenciales clientes. Hay muchos que no lo logran y hay que seguir iterando hasta que poder lograrlo. Pero por eso mencionaba también en la respuesta anterior de que debería haber, al menos en la fase muy inicial de una startup, alguien que sea quizás muy comercial y visionario y otro que sea un técnico y también debería ser comercial. De alguna manera hay que estar constantemente generando ese social proof, esa validación social que te permita a vos atraer a esos potenciales clientes y superar esa barrera para luego seguir iterando, ¿no? La iteración va a ser hasta el infinito. No hace falta tener un producto perfecto, porque el producto perfecto no existe, pero sí de que mantenga el flujo de caja positivo o por lo menos que lo mantenga para ir cubriendo costos y que sea una verdadera motivación seguir adelante. Por ejemplo, voy a hacer simplemente un asterisco. Yo estoy suscrito a varios newsletters que algunos leo, algunos no, simplemente para mantenerme informado. Y muchos, sobre todo uno, perdón, voy a mencionar que es el que tengo más presente, que me hace un resumen de muchísimas SaaS y soluciones así muy sencillas que resuelven algún que otro problema. Y cada tanto en ese newsletter ponen que tal startup cerró o que tal solución ya no, que queda descontinuada y que busca comprador. Algunos te ponen el link como, bueno, si querés comprar esta solución te queda acá a mano. De hecho, hay un marketplace de eso, uno puede comprar prácticamente cualquier cosa, porque hay muchas startups que nunca llegan al product market fit, jamás. Y después de intentarlo mucho tiempo, la motivación se empieza a decaer. Por lo tanto, mientras la motivación esté alta, hay que
apalancarse en lo que sea para poder conseguir esos clientes que se traduzcan en ventas y que esas ventas mantengan la motivación lo más alta posible. Porque si las ventas no se si los leads no caen, las ventas no se traducen y empezamos a tener un problema de flujo de caja, la motivación empieza a decaer y ahí es donde empiezan a aparecer estas metáforas de que no hay marinero de agua dulce y estas cuestiones de que uno se tiene que salir a curtir al mar. Bueno, este tipo de metáforas sirve justamente porque cuando las cosas van bien, todo va bien, pero cuando las cosas van mal, hay que ver cómo salir de ahí. Y muchos decidirán no continuar y forman parte de ese 90 y tanto % de startups que no. Muchas gracias por compartir tantas insights. Me gustaría seguir con otra pregunta que consiste en que me llamó la atención de tu perfil que has sido líder técnico, CTO, y también que hace más de 2 años y medio te enfocas en lo comercial. Entonces, habiendo llevado ambos sombreros en Coder House exitosamente, me gustaría seguir con preguntarte, también pensando en personas comerciales y técnicas que se suman a las startups en etapas tempranas, considerando tu trayectoria, ¿qué aprendiste sobre ventas y tecnología que te hubiera gustado saber desde los inicios de tu carrera? Creo que en mi caso, y seguramente la persona que nos está escuchando del otro lado puede llegar a sentir algún tipo de matiz o alguna forma de resonar con este tipo de situaciones. Yo programé durante muchos años, muchísimos años, y conocí programadores, pero tope de gama, de lo mejor, y reconozco, justo hilando un poco con la primera de las respuestas, o la segunda también, donde uno tiene que reconocer hasta dónde puede llegar, y uno tiene que reconocer esto es lo que yo tenía para aportar. Tenía mucho conocimiento del negocio, porque al final del día los pilares los construí yo, pero había mucha gente que lo dijo, bueno, acá esto hay que agregarle, que ponerle esteroides y hacerlo super pro, y tal cual. Y no, a veces no tuve la visión, no lo supe ver. Y otras personas sí lo supieron ver y había que dar ese camino al costado en ese camino de líder técnico de una multinacional o lo que yo había imaginado en algún momento para darle el paso a ver a gente que ya había transitado parte de ese camino o ya lo había hecho, porque era la posibilidad de que el negocio siga avanzando. Si yo me mantenía al liderazgo del área técnica, no sé dónde estaríamos porque las historias paralelas no existen, pero sí de que probablemente no haya sido tan próspero como lo fue. Porque cuando empezamos a traer, o tuvimos la capacidad de empezar a contratar personas que habían recorrido, que habían tenido mucha experiencia y que habían hecho otro tipo de logros en la vida, cuando trajimos a los primeros líderes técnicos o constituimos el primer equipo de liderazgo técnico, eran personas muy buenas, súper capaces que vieron la oportunidad de decir, no, pero acá hay que hacer esto y acá hay que hacer esto otro. Y de esa manera fuimos sorteando un montón de obstáculos que quizás con el conocimiento que yo tenía en aquel entonces hubiese sido muy difícil, porque capaz que no los veía, la verdad que no. Y mejor que aprovechar que otro que ya transitó ese camino para saltearse un par de escalones o por lo menos transitarlo de una manera más cómoda. Y eso, creo que va por ese lado, ¿no? Dar un poco del ego afuera y pensar en una misión un poco más altruista y pensar en eso. Y en ese camino también sentía yo como parte, yo ya tengo 37, me vengo reinventando hace bastante tiempo, sentía que ya había pasado un ciclo. Como que programar sin duda es como andar en bicicleta para mí, me encanta programar y programo de hobby, pero tenía que buscar otra forma de reinventar. Y una cosa llevó a la otra, creo que el camino natural, al final del día, el río siempre encuentra su cauce, y dejé que las cosas vayan fluyendo y me terminé derivando una cosa llevó a la otra y terminé en el área de Coder House para empresas, donde Coder House para empresas lo que hacemos es ofrecer distintos tipos de servicios relacionados a claramente formarse a distintos colaboradores y hoy es donde participo activamente, pero en paralelo también muchas iniciativas de comunidad y muchas formas de conectar para con nuestros estudiantes, para con nuestras alianzas y distintas iniciativas que vamos llevando adelante. Por lo tanto, siempre un rol poco generalista. No es que no lo haga, no lo hacía antes, pero había que dejar de hacer algo para poder poner el foco más a otras nuevas responsabilidades. Y creo que es un cambio, al menos positivo, porque me invita a mí a reinventarme. Y de hecho hago un pequeño asterisco también, o un paréntesis, que recuerdo haber escuchado una entrevista hace muchos años de alguien, un líder de Mercado Libre que estuvo, sigue estando todavía desde los inicios prácticamente, y que él decía que cuando le hacían la pregunta de cuántos roles tuvo dentro de Mercado Libre en los 20 y pico de años, dijo, tuvo un montón, porque Mercado Libre también cambió, un montón. Y en Coder también. Coder ya tiene 10 años, yo estoy hace 9 años. El Coder de hoy es abismalmente diferente al Coder que daba clases a 50 personas por mes. Hoy damos clases a 25.000 personas por mes
Cambiaron un montón de aspectos, cambiaron personas, cambiaron equipos, cambiaron tecnologías, cambiaron procesos, cambiaron metodologías. Es totalmente distinto. No te digo que es el agua y el aceite, pero sí de que hay un proceso iterativo que invita a tomar todo con perspectiva y que cada nuevo año, cada nueva situación es completamente distinta. Por lo tanto, si bien mis roles fueron cambiando y los sombreros algunas veces se fueron acumulando y otras veces los fui repartiendo entre distintas personas más idóneas para el rol, nunca es lo mismo y siempre está bueno contar nuevas historias. Así que creo que cualquier persona que esté en proceso de reinventarse, más allá de técnico, comercial o cualquier otra área, siempre se puede aprender algo y siempre se puede desarrollar una nueva habilidad más. Y de alguna manera no buscaba yo encasillarme en algo en particular. Creo que está algo también muy propio mío, ¿no? De hacer ese camino literal, lineal y continuo, sino de ir saltando, saltando, como una metáfora también de, ay, ¿cómo era la rana? Bueno, no importa. Yo me acuerdo donde vas encontrando tu lugar a medida que el tiempo avanza y uno va encontrando nuevos intereses. Y me parece que es importante. Y sobre la venta, siempre. No hay nada mejor que vender y que ofrecer un servicio que le puede literalmente cambiar la vida, como vos mencionabas, a más de 350.000 personas. Qué mejor que hacerlo. Y lo hago con todo el orgullo y con toda la pasión y siempre que voy a algún tipo de, como que me invitan a algún tipo de participación como esta, mayor de los agrados, porque sé que del otro lado capaz que hay alguien que se siente de alguna manera inspirado o motivado o dispara algún tipo de necesidad que pueda llegar a ser compensada con el servicio que nosotros ofrecemos. Tremendo todo lo que contás. Y justo esta siguiente pregunta va justamente direccionada al impacto que han generado, ¿no? La verdad que escalar Coder House desde que entraste al gigante que es hoy, a formar 25.000 personas por mes, es increíble, pero también debe haber implicado grandes desafíos. Entonces me gustaría, si podrías seguir con compartirnos cuáles fueron algunos de los principales desafíos de escalar Coder House que podrían ser de valor para otros emprendedores que desean escalar. Esta es una de las tantas, al menos cicatrices que yo tengo de todos estos años, que fue, porque Coder House, si bien hoy es ampliamente conocido o reconocido por ser cursos online en vivo, nunca fue, no siempre fue así, por supuesto que no, dábamos cursos presenciales y eso fue claramente una transición, ¿no? Ahí hablando de que Coder no es el mismo de hoy que hace 10 años atrás, y en todo ese camino, cuando yo me sumé, fue justamente para escalar, automatizar y agilizar las operaciones, que era básicamente lo que yo me dediqué toda mi vida. Digo, antes de la vida corporativa, las empresas contratan a otras empresas para hacer este tipo de desarrollos o algún tipo de desarrollo similar, y ese es el expertise que yo tenía. Y en ese camino me fui dando cuenta, y ya mirando, obviamente con el diario del lunes estuvo bastante evidente, de que cuando tocó los momentos de explosiva, creo que no llegué a estar a la altura de poder darle más y mejores herramientas a las personas para que puedan ejecutar mejor sus trabajos. Entonces, ¿qué significaba esto? Tardamos, o por lo menos yo tardé, esto es meramente culpa mía, si bien teníamos un montón de información y la recolectábamos y siempre fuimos muy obsesivos con los feedback y tratar de medir absolutamente todo para poder iterar en extremo, creo que no llegábamos a ser lo suficientemente eficientes como el negocio estaba demandando. Y eso tuvimos que compensarlo con distintas formas de poder resolverlo de alguna manera, ¿no? Las personas empezaron a desarrollar sus propias soluciones o por lo menos empezaron a externalizar algunas herramientas que creo que tardé un poco más en verlo hasta que lo vi con la absoluta claridad y después bueno, fue todo cableado por completo, ¿no? ¿Y con qué me refiero a esto? Para reducir algún tipo de abstracción, que no hace falta desarrollarlo todo, así como hablábamos hace un ratito de no desarrollar fortalezas o sobre desarrollar fortalezas o desarrollar debilidades, mejor apalancarse en herramientas que ya existen. Hoy con el diario lunes es muy evidente, pero hace 10 años si me hubiese dicho, bueno, conectá todo a Locker Studio o a Power BI, seguramente no hubiese sido tan claro. Hoy es clarísimo, hace ya varios años que lo es, y muchas de nuestras herramientas están conectadas a herramientas que resuelven un problema particular de una forma exponencial. Y eso a nosotros nos permite mejorar un montón más rápido y de procesar, bueno, y extraer información o recolectar información. Y parte de esos aprendizajes es apalancarse en tecnologías que ya existen. No hace falta desarrollarlo todo, la verdad que no. Y eso fue una pérdida total de mi tiempo y del tiempo de Coder en desarrollar soluciones que ya existían, porque quizás no lo veíamos tan claro.
Hoy lo veo clarísimo, hoy trato de desarrollar todo no code. Obviamente estamos en otra época completamente distinta. Mucho de lo que desarrollamos, por ejemplo, hoy está muy apalancado en inteligencia artificial, con cursos o con otras tecnologías similares que nos permiten ir más rápido, desarrollar productos mejores, de mayor calidad y de una forma quizás más eficaz. En este caso también es importante que las personas que van sumándose como colaboradores a la compañía y cada uno ataca distintas o tiene el rol o la responsabilidad de atender distintas necesidades del negocio, tengan el acceso a la información necesaria. Y eso es muy importante, y lo tengan lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque sin duda no queremos no creemos en la burocracia en extremo, como que hay que, no sé, levantar una solicitud para acceder a tal registro, no, sino que lo tengan lo mayor rápidamente disponible, como una cultura medianamente de DevOps, y que de esa manera les permita acceder a la información para poder hacer mejor su trabajo, para que puedan proyectar, para que puedan planificar, para que puedan ejecutar y puedan iterar en extremo. Y que cada una de estas personas pueda tener un nivel de independencia lo más alto posible y desarrollar esas soluciones, si bien las hicimos, muchas de nosotros las hicimos custom, o por lo menos las desarrollamos nosotros con nuestro software interno, poco a poco fuimos migrando todo eso a soluciones más particulares y que resuelven ese problema. Creo que hoy, no sé si hoy ya tanto, y capaz se reivindicó durante un par de años, no fue tan así, revitalizar un poco el producto no code y revitalizar un poco el producto desarrollado con AI o apalancarse en soluciones que no requieran desarrollar algo 100% custom. Porque si tu solución es extremadamente custom, estás manteniendo algo que se va a morir en el tiempo. Y mejor a veces que haya un tercero o una software, unas B2B SaaS o un SaaS o algo por el estilo, que ya lo haga y lo haga extremadamente bien y a uno le permita escalar X. Porque ahí está la verdadera ventaja. Así como pareciera ser que en los próximos años o meses, nunca se sabe, van a aparecer estos founders, estos emprendedores con pequeñas estructuras que facturan un montón de dinero apalancados en soluciones hechas con AI o hechas con no-code o simplemente apalancados con soluciones que ya existen, donde la propuesta de valor en sí es lo que esta persona o este emprendimiento viene a aportar y no tanto la herramienta en sí. La herramienta en sí es un complemento a la solución. De hecho, por ejemplo, nosotros nuestras clases son en vivo, las damos a través de Zoom. En algún momento, hace muchos años, pensamos en que capaz podíamos agilizar esa comunicación, capaz de hacerlo más directo y apalancarnos mucho en unas soluciones que Zoom tiene. Para nuestra propuesta de valor no se acomodaba tanto. Pero, por ejemplo, hay otras empresas que lo hacen, así como con Zoom, con Meet, con Teams, con todos, ¿no? Como que buscan esa solución y no, al final del día la propuesta de valor es una relación profesor-estudiante o estudiantes donde se imparte algún tipo de valor, por lo menos en nuestro negocio, ¿no? En nuestra vertical o en nuestra área o nuestro sector. Pero hay muchas otras soluciones donde la barrera de entrada va bajando. Por ejemplo, conozco startups que, más allá de la solución que ofrecen, acceden directamente o le dan la solución a la necesidad puntual, reduciendo la mayor cantidad de fricción posible. No es que, por ejemplo, que últimamente se está poniendo bastante popular y puede ser un caso interesante, no hace falta quizá desarrollar una app para impartir algún tipo de conocimiento o hacerle llegar a tu cliente determinada solución. Muchas de estas nuevas B2B SaaS o soluciones parecidas directamente se conectan a tu sistema. Puede ser un WhatsApp, puede ser un Teams, puede ser un Slack, puede ser algo por el estilo. Entonces, utiliza tu herramienta de, en este caso, comunicación, pero podría ser otro tipo de integración, para brindarte el servicio que ellos ofrecen. Por tanto, ahí hay como una flexibilidad interesante a explorar. Imagínate que en algún momento, quizás en el futuro, no necesitemos Zoom. Digamos, lo importante es comunicar eso. Por lo tanto, yo creo, conecto Zoom con WhatsApp, video, qué sé yo, estoy inventando algo por ahora mismo, y las clases se imparten por WhatsApp porque el usuario final usa WhatsApp. Entonces, me apalanco en tecnologías que ya existen para poder brindar la solución que nosotros impartimos, que en este caso es educación, y quizás me desvié un poco de tema, pero me gustaría como ir mencionando todos estos puntillos que son bastante importantes. No, la verdad que tremendo todo lo que comentás. Creo que le puede ser de gran utilidad a muchos emprendedores que necesitan esas perspectivas, especialmente los emergentes que no tienen tu camino recorrido, capaz no tienen esa capacidad de tanto foco, adaptabilidad, flexibilidad, ejecución, cambio constante. Creo que hay una combinación de arte y ciencia en todo eso que comentás que claramente dominás muy bien. Entonces me encantó tu respuesta. Me gustaría seguir con una siguiente pregunta que me intriga tu respuesta, y es que la verdad es que al ver en detalle tu perfil de LinkedIn, me llamó la atención la cantidad de estudios
cursos, masterclasses que hiciste, todos los autores, profesores que mencionás, claramente creo que tenés la convicción de la importancia del aprendizaje continuo y me gustaría que nos compartas cuáles son tus convicciones actuales respecto al valor de la educación y el aprendizaje continuo en tiempos de tanta innovación y disrupción. Compleja pregunta, pero también muy interesante y hasta podría decir que filosófica. Creo que estamos en una época, y esto también es evidente, no estoy trayendo nada nuevo a la mesa, donde hay un cambio abismal. Digo, estamos viviendo lo que aparentemente pareciera ser otra nueva revolución industrial, nos toca de manera contemporánea y hay que adaptarse. Hay que adaptarse, no solo para reivindicar habilidades pasadas, sino para adquirir habilidades nuevas. Y en ese camino, considero, no solo por estar en este sector, sino por la forma en la que yo soy, o por lo menos con la forma en la que me formaron a mí y a mi hermano, o a mi hermano y a mí, formarnos continuamente. No nos queda otra. Tengo que adquirir, no sé si tantas habilidades como pueda, pero sí ser una persona que es entendida o que es conocedora de algo en particular, más allá de lo que a mí me puede llegar a interesar, ¿no? Obviamente hay temas que a mí me interesan, donde creo que, si bien hay temas repetidos, por ejemplo, del curso de liderazgo, oratoria y negociación, hice un montón. Y cada profesor o cada profesora o cada temario los abordó de distinta manera, capaz los mismos conceptos o de distinta forma. Por lo tanto, voy repitiendo, porque no soy el mismo que antes y no seré el próximo, no seré no soy la persona que voy a ser en el futuro. Por lo tanto, necesito estar renovándome, adquiriendo nuevos conocimientos, distintas perspectivas, distintas opiniones, no solo a través de cursos, formaciones, libros y bueno, todo tipo de formas de adquirir conocimiento, sino que trato de estar conversando con gente, tratando de ir con una mentalidad lo más ignorante posible y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender acá? Obviamente hubo cursos que no me gustaron, obviamente hubo formaciones, hubo libros que abandoné por completo porque no me aportaban valor, porque, así como creo que había un dicho que decía algo por el estilo, que leer el libro te encuentra a vos en el momento que vos lo querés leer. Una cosa así, no me acuerdo, lo estoy parafraseando, porque si uno está haciendo un curso y la verdad que no resuena nada, o leyendo un libro, o incluso leyendo un podcast, o escuchando un podcast, perdón, no resuena, es porque capaz no es el momento. Tu cabeza está con las antenas apuntando hacia otro lugar, por lo tanto, habría que como enfocarse en eso. Y por ejemplo, últimamente, no, por lo menos en este último año, los temas relacionados con el liderazgo siempre me interesaron, la oratoria siempre me interesó, la negociación siempre me interesó, tratar de aportar, o por ejemplo, últimamente, capaz este último año, le dediqué bastante al copywriting, como para aprender distintas técnicas de copywriting, cómo posicionarse en LinkedIn, distintas incentivos o motivaciones que uno va encontrando y que voy consumiendo información como si no existiera mañana y progresivamente. No tengo ningún apuro, simplemente todos los días aprendo o trato de aprender algo nuevo. Sé que tampoco estoy haciendo nada nuevo con esta frase o esta afirmación, pero la curiosidad no, nunca viene mal. Y hay algo que también menciono en alguna que otra charla, que no sé a quién se la copié, que es de nadie se arrepintió de haber aprendido algo nuevo. Capaz te lo olvidabas porque no era el momento para adquirir ese conocimiento, pero siempre suma. De hecho, yo me acuerdo todavía de los primeros cursos que hice en mi vida y de alguna manera eventualmente me aportaron algún tipo de valor, como por ejemplo creo que el primer curso presencial que hice después de la facultad fue uno de ceremonial y protocolo. Y yo decía, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, no va que cuando empezamos a hacer muchos eventos presenciales te da un poco de terminología, te da un poco de, ok, esto tiene un poco de sentido, cómo pones las mesas, cómo seteas un escenario, cómo armas. Obviamente no soy un experto, pero por lo menos soy un mínimo conocedor que me puedo llegar a desenvolver para hacer algo. Y así con distintas cuestiones, pero tiene que ver mucho con mi personalidad muy generalista, así como dice un curso de ceremonia y protocolo, te puedo hacer uno de meditación, mindfulness, manifestación, liderazgo y no sé qué cosa. Tengo un problema, no le hago asco a nada. Y voy y capaz que aprendo algo nuevo, y capaz que no, y capaz me olvido, me he olvidado de muchísimos cursos también. No, no es que todo me aportó valor y fue un evento transformador en mi vida, sino que son como esta otra metáfora, y ya creo que estoy repitiendo bastante esto, de que para encontrar oro hay que, en este caso, dinamitar un montón de terreno, y eso va por ahí. Capaz que le dedico a un curso 10 horas y capaz me acuerdo de un minuto de una clase, de una reflexión que se hizo, ya sea de un compañero o de un profesor, y eso me enriqueció un montón. Y eso me ha sucedido, y soy testigo de eso, ¿eh? Y he aprendido un montón de ese tipo de experiencia, y creo que ahí está el enriquecedor. Por ejemplo, todos los días leo algo. Y capaz que me olvido de lo que leo, pero capaz que hay algo que no me olvido. Y eso es lo interesante de estar constantemente
no digo consumiendo información, pero consumiendo información que le pueda ya enriquecer, porque algo eventualmente va a resonar. Capaz no te cambia la vida, o capaz no me cambia la vida, pero hace que mi vida sea un poco más enriquecedora. Por eso hago muchísimos cursos y me enorgullece mucho hacerlo porque no solo es mi CV, es mi persona, casualmente mi LinkedIn, es mi bitácora de viaje. Yo no tengo problema en compartir, porque es mi viaje. Si al resto no le gusta, no me interesa. Ya, es lo que a mí me aporta valor y es mi bitácora para eventualmente, cuando tenga 100 años, mirar para atrás y, mira todo lo que hice en la vida. Enriquecí de esta manera, aprendí de todas estas personas y, y eso me parece que hace de la vida o de este viaje un poquito más interesante. Me encantó tu respuesta. La verdad que me hiciste pensar en que yo también, la verdad que creo en el aprendizaje continuo y constantemente leo libros, resúmenes de libros, principalmente antes de dormir, me leo uno, dos o tres, dependiendo de cuánto sueño tengo cuando me acuesto. También escucho podcasts todas las semanas, leo newsletters varios. LinkedIn también leo bastante de LinkedIn, mucha gente comparte contenido de valor. Y por más que de la mayoría me olvido, no sé si a la semana o a las 2 semanas, el 95% o 99% me lo olvido, me he encontrado con que todo lo que vas aprendiendo te va formando. Es como que también leí, no me acuerdo dónde, que cada vez que aprendes cosas nuevas va generando como que conexiones neuronales y se te expande el cerebro. Y por más que te olvidas de la mayoría, cognitivamente y tus habilidades y tus decisiones de cada día son impactadas por todo lo que has aprendido en el pasado, por más de lo que no te acuerdas de la mayoría. Creo que hay mucha sabiduría en todo lo que dijiste y que, bueno, ojalá que inspire a más personas a estar constantemente aprendiendo. Esta otra pregunta que me parece muy interesante hacerte es, pensando en jóvenes comerciales, personas técnicas, con todo tu conocimiento, tu sabiduría, tu camino recorrido, ¿qué crees hoy que deberían enfocarse en aprender que no se enseña o se enseña poco en la academia tradicional, estos jóvenes comerciales o técnicos? Habría que ver qué se enseña en la academia tradicional, que creo que todo se está reinventando de alguna manera, porque empiezan a entrar nuevos eslabones en la cadena de valor. Creo que al final, o no sé si al final, pero dependiendo del tipo de negocio, naturalmente, creo que todas las empresas en crisis o no crisis siempre están vendiendo, inevitablemente es un proceso donde todas las empresas tienen que pasar. Creo que parte de las habilidades que uno debería adquirir hoy en día es dominar o manejar o ser entendido de los distintos canales de comunicación en los cuales llegar al cliente. Claramente, cada cliente o cada potencial cliente estará en una red social, consumirá un determinado tipo de contenido. Hoy, la mayoría de las herramientas te permite segmentar de manera extremadamente precisa cada uno de tus potenciales leads, pero creo que de alguna manera deberíamos poder seguir comunicándonos. Por ejemplo, hay que seguir escribiendo, entonces es uno de los canales de comunicación, así como mencionamos LinkedIn, que creo que surgió ya varias veces. Es una red social donde se lee, Twitter sigue siendo una red social donde se ve. Sin duda le están posicionando o tratando de posicionar algún tipo de contenido audiovisual, pero nuestro lead estará donde está y nosotros nos tenemos que adaptar. Y cualquier SDR o BDR o cualquier persona que relaciona al comercial tiene que dominar ese canal de comunicación. Tiene que ser un obsesivo de eso para poder comunicarse de la manera, no digo lo más eficaz posible o lo más eficiente posible, pero sí poder lograr comunicarse. Y una vez que se pueda lograr comunicar, romper esa barrera de lo que ahora veo que se está utilizando bastante, que es el stop scrolling o el scroll stopping, como romper ese patrón de alguna manera, ya se puede hacer con hooks o con lo que sea, y poder llamar la atención de ese lead para poder ofrecerle esa solución, porque seguramente la esté buscando, simplemente que todavía no la conoce. Y a partir de ahí lograr esos encuentros. Creo que todos, esto ya viene en el manual, no creo que pase, va a pasar mucho tiempo hasta que se reinvente de alguna manera y seguramente se reinvente, que es lograr esas reuniones, lograr esos encuentros, poder transmitirle con entusiasmo, con pasión y con energía lo que uno tiene para ofrecerle a la otra persona o a la otra empresa o al otro cliente. Y eso es importante. Mejorar las conversaciones, mejorar los procesos de ventas suelen ser partes críticos. Hay muchos que se traban en el camino porque capaz que no les resulta natural o se ven muy forzados, por ejemplo, mencionando algunas o refraseando algunas respuestas que vimos antes en algunas preguntas, a muchos emprendedores que no se animan a estar uno a uno con un cliente en una reunión. Le cuesta un montón porque sienten que no les sale naturalmente, como que sienten que están vendiendo de alguna manera. Y lo cierto es que no, uno está saliendo a ofrecer algo al mundo
y esa otra persona está buscando esa solución, está en esa reunión justamente porque la está buscando, y uno debería poder romper ese miedo o ese temor o lo que vaya a surgir para poder ofrecerles una solución al problema que vayan a tener, ¿no? A partir de ahí, creo que se puede mejorar un montón. Las academias tradicionales o no tradicionales enseñan un poco esto, de cómo ser un mejor comercial, cómo ayudar a la otra empresa o al otro cliente para brindarle la mejor experiencia de compra. Porque al final del día, y esto seguramente siga pasando, no sé por cuánto tiempo más, pero seguramente siga sucediendo, el proceso más complejo y de mayor estrés es cuando finalmente hay una transacción de verdad, donde hay dinero de verdad transicionándose de una cuenta a la otra. Por lo tanto, en ese servicio, tanto previo como preventa y postventa o durante incluso, la otra persona tiene que sentirse lo más cómoda y confiada de que lo que está comprando le va a aportar valor. Y si no es así, simplemente decirle, mirá, mi solución no es para vos. Y está bien, no está mal. Y hasta quizás le puedas recomendar otra solución y mirá, esto va por ahí. Por ejemplo, para que vean que esto nos pasa a todos, muchas empresas piden algún tipo de conocimiento, herramienta o habilidad que nosotros no tenemos en el portfolio. Y no siempre podemos adaptar algún tipo de contenido para que cumpla con las necesidades exactas. Y capaz que no, y está bien. Uno no ofrece todo, por ejemplo, es capaz que me piden, no sé, quiero que un colaborador haga el curso para, no sé, de entry level para la NASA. Y la verdad que no lo tengo. No estoy tirando un ejemplo absolutamente random, pero a veces vienen con tecnologías muy particulares, casos muy extremos, y capaz que uno no tiene esa solución. Y está bien, porque a veces, y esto lo voy a traer con una metáfora o con un tipo de aprendizaje, hay muchos emprendedores que van haciendo funcionalidades muy ad hoc de cada uno de los clientes que tienen. Y son funcionalidades que tiene solamente un cliente. Que capaz que ese cliente te hizo desarrollarlo durante, o te llevó o te incentivó a desarrollarlo durante semanas, meses, y es el único al que darle mantenimiento. Y eso al principio parece motivante, y nosotros tuvimos algún tipo de situaciones parecidas en algún momento en el tiempo, pero a la larga no te termina beneficiando en nada. Se termina convirtiendo, no te digo en un Frankenstein, porque a veces hay funcionalidades que pueden ser cross cliente, pero hay muchas que no. Y a veces encuentro que se abren nuevas necesidades que no resuenan con la mayoría de los clientes, sobre todo en etapas tempranas, que quizás es el segmento al que mencionamos en la pregunta anterior. Cuando ya son etapas más grandes, bueno, ahí habría que ver qué tipo de conversión se puede llegar a tener, pero lo cierto es que no hace falta ni desarrollarle al dedillo ad hoc a cada uno de los clientes o totalmente custom, ni todo lo contrario, ¿no? Tampoco ignorarlo. Capaz que hay algo, hay una sugerencia, alguna herramienta, algún conocimiento que el cliente tiene que puede llegar a aportar valor, y ahí se itera la propuesta de manera naturalmente general. Pero no hace falta todo, y si uno puede recomendarle alguna solución que uno conoce, seguramente el cliente, y esto sí lo dice el manual, un cliente que no terminó un proceso de venta, pero que tuvo una buena experiencia de asesoramiento, o que se sintió, o sea, cómodo o bien, o se sintió que cumplió con todas las necesidades o todas las preguntas y finalmente la venta no se concretó, es altamente probablemente que vuelva. Y es totalmente cierto. He tenido conversaciones que capaz no se cerraron en algún momento en el tiempo pasado, por diversos motivos, ¿eh? Ya puede ser por el presupuesto, ya puede ser porque simplemente, no sé, los colaboradores no, perdieron la necesidad, o el stakeholder principal que lo estaba fomentando perdió el interés, o lo que sea, y que después, 6 o un año después, los clientes vuelven porque tuvieron algún tipo de conversación, contacto o relación, y dijeron, vamos a probar otra vez", y capaz en el segundo intento se concreta. Y esto me ha pasado un montón de veces. Por lo tanto, toda experiencia de preventa tiene que ser excepcional. Totalmente excepcional, tiene uno que dar lo mejor, porque capaz que no se concreta, ojalá que sí se concreten en ese momento, pero si no se concreta, ¿quién te dice quizás en el futuro sí se haga? Por lo tanto, hay que llevarse bien con todo el mundo. Me encantó tu respuesta, la verdad que compartiste muchas insights. Me gustaría hacer un poquito de hincapié también en el hecho que mencionaste varias veces en tu respuesta sobre la importancia de la comunicación, tanto verbal, no verbal, que creo que muchos tenemos mucho potencial de mejora, tanto los emprendedores como los comerciales, como los técnicos. Yo estoy trabajando y leyendo muchos libros sobre eso hace bastante tiempo, porque sé que tengo mucho que mejorar en ese aspecto y también escucho a otros emprendedores muy exitosos hablando sobre la importancia de la comunicación. Y también, que me ha pasado a mí también, me gustó mucho el hecho de que mencionás de que en cada paso, en cada conversación, viste, sumar
incondicionalmente. Si no se da la transacción, se puede dar más adelante, pero siempre sumar, construir confianza, construir relación, y después tarde o temprano la vida te devuelve, capaz que no de esas personas, pero de otras sí. Siempre sumar, sumar y sumar. Me encantó ese enfoque tuyo. Eh, y también el hecho de que yo creo que les debe pasar a muchísimos emprendedores que en etapas tempranas hacen muchas cosas ad hoc y no se enfocan tanto en realmente lo que tiene potencial de escalabilidad y favorecer a la mayoría de los usuarios, y eso seguramente genera varios tipos de problemas en etapas tempranas, y espero que inspire a otras personas a que piensen detenidamente sobre esto antes de decir que sí por la urgencia o la necesidad que suele haber en etapas tempranas. Siguiente pregunta que me gustaría abarcar contigo es que, como bien sabes, se está hablando de inteligencia artificial las 24 horas, del impacto en toda industria, en todo rol, y me gustaría que nos compartas tus opiniones sobre cómo ves el valor, la aplicabilidad de la inteligencia artificial actualmente en la educación. Altísima filosofía en el medio. Esto no es algo más del montón, de lo que estamos viviendo es evidente, no estoy trayendo tampoco nada nuevo sobre la mesa. Estamos viendo una revolución que comenzó hace ya muchos años, pero que se materializó en los últimos 2 o 3 años quizás y alcanzó su masividad, tal y como mencionás. Ya la 24/7 se convirtió en un contenido evergreen. Mucho de ese contenido más relacionado quizás al entretenimiento, ya sea de generación de memes o lo que sea, donde hasta tu abuela puede generar memes con AI desde WhatsApp. Entonces, de alguna manera, todo se volvió masivo, extremadamente masivo. Pero en esa masividad también hay que detectar estas pequeñas pepitas de oro que la AI está dando solución, ¿no? Hay un montón de emprendimientos que están pivoteando o están encontrando soluciones internas para ofrecer a sus clientes o a sus proveedores o incluso desarrollos internos para apalancarse en muchas áreas internas de la compañía y dándole servicio a los proveedores o profesores o proveedores o estudiantes para que puedan tener una mejor experiencia incluso y ser más eficientes en cada uno de los puntos de contacto, nos ayuda un montón. Claramente, cada inteligencia artificial o cada solución que nosotros utilizamos tiene su alcance, tiene su proceso y tiene su posible resultado, y de alguna manera, en todos los eslabones de la cadena de valor pasa esto. Y está pasando en todas las empresas. No es algo particular de alguna industria, sector. A nosotros nos llaman desde empresas de logística hasta de construcción para ver cómo pueden hacer esto, cómo pueden implementar AI, cómo pueden apalancarse en algo, qué herramientas hay que usar, cómo pueden mejorar de alguna manera sus procesos internos, porque así como antaño, y creo que tenemos la misma edad, creo que vos también lo viviste, cuando se llamaba de transformación digital, estábamos con después vino el Big Data y bueno, terminologías así muy de otra época, hoy volvió y volvió con todo. Hoy una pyme que no está implementando procesos de inteligencia artificial, ya sea que lo utilice a través de una herramienta externa o de manera interna, se está quedando un poco atrás. Está quedándose un poco atrás de la ola. No digo que estar surfeando arriba de todo, pero sí de que no hay que ignorarlo. Esto es absolutamente evidente. Y en la educación, como para retomar la pregunta, sin duda, apalancándonos, en nuestro caso apalancándonos en la creación de contenido, en la mejora del contenido, en que el contenido sea cada vez más personalizado, más enfocado, más concreto, tratar de buscar la forma de que el tiempo de las personas, que es limitado y escaso y realmente está poniendo muchísimo esfuerzo en adquirir algún tipo de conocimiento, herramienta o habilidad, que eso se amortice en que nosotros podamos brindarle la mayor facilidad y la mayor personalización posible para que pueda adquirir ese conocimiento, herramienta o habilidad, ya sea mediante videos, ya sea mediante texto, ya sea mediante ejercicios prácticos, ya sea mediante ayuda virtual, ya sea mediante las herramientas que vayamos a desarrollar, no solo para el estudiante, sino para que el profesor también o los tutores puedan hacer mejor su trabajo y puedan seguir rindiendo un servicio de altísima calidad e incluso más. Por lo tanto, hay que desarrollar un montón de soluciones que quizás no son tan sexys o no tienen o no se ven de cara al público, pero sí que hay que destinarle tiempo y esfuerzo a desarrollarlas. Y así muchas empresas están haciendo exactamente lo mismo para resolver problemas que hoy, y también refraseando alguna de las respuestas que veníamos conversando anteriormente, encontrar ese factor exponencial, quizás no en el negocio, pero sí en una tarea. Y esto también se hablaba en la premisa de la transformación digital. Hoy
Hoy por hoy está muy común o están dándose a conocer los agentes y tratar de automatizar en extremo algunas tareas, algunas responsabilidades, dependiendo del alcance que tenga la gente, pero poco a poco empieza a haber soluciones internas de cada compañía que hace que un rol o una tarea, particularmente una tarea, desaparezca por completo porque su resultado es 10x con mayor precisión, mayor eficacia, mayor volumen, lo que sea, y está a un clic de distancia. Y eso es una gran ventaja, es una ventaja competitiva abismal que está al alcance de prácticamente cualquier persona. Y eso sí es importante. Yo, por ejemplo, que lo trato de traerlo como caso, no voy a ignorar los agentes, tengo mis propios agentes que me sintetizan o me simplifican algunas tareas y está perfecto. Y es como tiene que ser. Es el entorno laboral en el que estamos. Cada colaborador o cada empresa tiene que democratizar el acceso a eso para que pueda desarrollar una propia creatividad y algunas soluciones que le permitan hacer mejor su tarea y de manera más cómoda y o sea, que amortice mejor su tiempo, su esfuerzo en alcanzar algún tipo de objetivo. Creo que eso es algo que hoy forma parte de nuestro día a día y que es inevitable, no solo en el sector educativo, sino en todas las compañías que lo puedan implementar y creo que está al alcance de la mano de cualquiera. ¿No? Es imposible negarlo y hacerlo a un lado. Sí, comparto totalmente. Es increíble cómo se está democratizando y bajando los costos cada año que pasa. Bueno, el arte está, la ciencia está en saber, identificar qué usar, cuándo y muchas cosas más que mencionaste y que seguramente dominas muy bien también. Me gustaría seguir con una siguiente pregunta que me parece muy interesante. Noté que has sido mentor de startups en Emprelatam, en Growth Rockstar. No sé si además seguís siendo mentor ahora, pero me gustaría preguntarte dos preguntas sobre este tema. ¿Qué impacto han tenido las mentorías en Nahuel Lema y en Coder House? Y la segunda es, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones de emprendedores respecto al valor? Creo que de todas las mentorías que hice y sigo haciendo, siempre se repite el patrón que justamente alguna de las respuestas que estuvimos imponiendo hace un tiempo es todos en algún momento estamos totalmente perdidos. Bueno, inevitablemente. Tenemos un conocimiento base, alcanzamos determinados hitos, pero el camino llega un momento donde empieza a ser un poco más difuminado. No está tan claro el norte y uno debería tener la humildad o reconocerlo y buscar personas que puedan haber llegado a transitar ese camino. Un camino paralelo, por supuesto, no todos los caminos son iguales, pero sí de que hayan tenido algún tipo de experiencia futura que lo pueda traer al momento presente. Y parte de las mentorías, tirando de memoria, por supuesto, que fueron un montón, creo que muchas de ellas estaban relacionadas a eso. Tengo X problema, no sé cómo resolverlo, estoy indagando y estoy hablando con distintas personas que me cuenten su experiencia. En pocas palabras y haciendo como una especie de prompt, bueno, básicamente sería eso. En muchos de los casos fue, estoy en tal industria, tengo tales problemas, no estoy pudiendo lograr este tipo de objetivos que tengo planteados y estoy intentando esto. ¿Qué más puedo hacer? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O qué crees que estoy haciendo mal? Bueno, distintas otras disparadores para que alimente la conversión. Y ahí, desde pequeño lugar, es siempre con mi manual, los manuales son unipersonales, digo, nada, esto es lo que nosotros intentamos, lo que yo intenté, de esta manera logramos esto, de esta manera logramos esto otro, esto funcionó, esto no funcionó, pero de nuevo, cada receta es única, momentos pasados no garantizan momentos futuros, por lo tanto, es válido volver a intentarlo. Porque lo dice el manual, naturalmente, pero el manual no te garantiza el éxito. Entonces, esto va por ahí y en todos estos años, y que todavía me siguen llamando para varias mentorías, trato de compartir eso, con el mayor altruismo posible. Decir, bueno, esto es lo que nosotros podemos hacer, capaz, en el camino de esa startup, de ese emprendedor, encuentra algún tipo de eslabón que le complementa su cadena de valor y le ayuda a desbloquear algo. Quisiera creer que con el tiempo algunos habrán adquirido este conocimiento y que les puede haber aportado tanto mayoritariamente mi fracaso, ¿no? No tanto, uno se alimenta más de los aprendizajes de los demás para lograr destrabarse y poder continuar en lo que sea. Muchos de ellos están relacionados a venta. Naturalmente, están trabados por adquisición de clientes, o estancamiento en revenue, o estancamiento en funcionalidades, o problemas para contratar, o problemas para despedir, o problemas para tener conversaciones difíciles. Este tipo de cuestiones que son bastante comunes, no te creas que no. Y a partir de ahí, empezar a piponear. Y entre la conversación entre dos pueden surgir nuevas ideas. Y a partir de ahí,
que surja lo que tenga que surgir. Comparto tus perspectivas, Nahue. Creo mucho en el valor de las mentorías, de las aceleradoras y más programas así, que creo que comparten muchísimo valor, especialmente, como tú dijiste, para entrar en conversaciones con personas que ya atravesaron esos problemas, esas etapas, tienen mucho que aportar a los emprendedores emergentes o a los que no desbloquearon esos problemas, como tú dijiste, o están trabados. De hecho, ahora me gustaría, últimas 3 preguntas, Nahue, que entiendo que estás a full y seguramente tenés que volver con muchos temas. Uno de esos temas que creo que también hay infinito por aprender y me parece súper desafiante para la mayoría de las personas y que en general, viste, se aprende en la cancha y no nos forman eh, tanto, creo, como se necesita en la cancha, es el tema del liderazgo, del management de personas. Eh, Según tu experiencia, todo tu camino recorrido, ¿cuáles serían para ti hoy algunas de las claves de un gran líder o manager? Ahí voy a retrotraer, mira, justo que mencionamos esto también. Me acuerdo un curso de liderazgo, que era un curso de liderazgo transformacional. Y mira, ahora tiene una palabra muy rembombante, pero tiene todo su sentido. Hay muchos estilos de liderazgo, un montón. No digo como cantidad de personas, pero sí hay determinadas capacidades o habilidades para determinados roles en determinadas industrias en determinado momento, en el tiempo. Y esto tiene que ver porque cuando uno hace un relevamiento de qué debería tener un líder, uno se tiene que hacer la pregunta en dónde estoy parado, qué tipo de liderazgo estoy buscando, en qué industria estoy parado también, en qué momento en el tiempo estoy parado. Por ejemplo, si la empresa va mal, si la empresa está teniendo problemas económicos, bueno, habrá que traer un líder para, supongamos, liderar el área de finanzas, que tenga foco en rentabilidad, que tenga foco en buscar hacer recortes, que no le tiemble la mano en tomar decisiones difíciles, porque la situación es salir del pozo en el que está la compañía y lograr llegar al puerto. Si es una empresa que está buscando más expansión, bueno, habrá que contratar algún tipo de líder que tenga más que ver con expansión, qué roles hay que cumplir, qué roles hay que contratar, cómo hay que relacionarse con el nuevo mercado. Cada rol deberá tener un líder acorde a la necesidad puntual que esté buscando. Si me preguntas a mí qué tipo de liderazgo yo tengo, bueno, justamente tiene que ver con este líder transformacional, donde busco la independencia de los colaboradores. Yo confío muchísimo en la gente que me rodea y de alguna manera trato de que sean lo más independiente posible para que yo no dependa de ellos ni ellos dependan de mí. Sin duda, considero, por ejemplo, Chris, que es el CEO y es el que pone el norte de alguna manera, necesitas a alguien que sí se te dé el norte. Alguien que diga, vamos para acá, y que cada una de las personas proponga ideas para lograr llegar, que cada uno con su remo va a aportar su valor para que logremos esa visión que Chris tiene. Entonces, de alguna manera, a lo que iba con esto es, ¿qué herramientas puedo desarrollar yo para ser más independiente, pero también que sean más independientes todos los colaboradores? Y a partir de ahí cada líder va a encontrar esa forma. Sin duda, esto sin duda, porque no salió la palabra, pero sí me parece que es importante destacar, hay empresas que necesitan jefes, y hay empresas que necesitan líderes, y hay empresas que necesitan ambos roles al mismo momento, al mismo tiempo, porque hay colaboradores y colaboradores. Y esto no significa que sean buenos ni malos, simplemente que hay personas que necesitan más dirección y hay personas que necesitan menos dirección. Tiene que ver también con un segmento etario, puede tener un segmento poblacional, puede ser un segmento demográfico, hay de todo. Por lo tanto, vuelvo sobre el inicio de la respuesta, cada organización debería poder detectar qué necesita para cubrir no sé si la línea de comando o la línea de liderazgo para la acción que debería tener y los resultados que se deberían obtener. Si necesitas a alguien que esté orientado 100% a la acción y que quizá no necesite tanto de liderazgo porque las personas que va a liderar son más personas operativas o más personas que requieren algún tipo de seguimiento más particular y quizás buscaría más definiciones de jefe, no tanto de un liderazgo, alguien más administrativo, alguien más que vaya por el objetivo, por la métrica, por el número y de esa manera seguir avanzando. Esto a lo que voy es, no hace falta idealizar ningún tipo de liderazgo en particular, de buscar personas que se pongan el sombrero que se necesita poner en el momento que la empresa está transitando. Para las personas que necesita liderar. Al final del día, un líder por sí solo no es nadie. Y es importante saber, bueno, este es el grupo que va a liderar, este grupo reúne determinadas cualidades, requiere llegar a este determinado objetivo y a partir de ahí construir la definición
de qué tipo de liderazgo o jefe o qué tipo de habilidades en sí va a tener esta persona para poder lograr los objetivos. Yo confío muchísimo, por ejemplo, en todas las personas que he conocido, para traer algún tipo de ejemplo y no parezca todo en el éter. Yo no me considero un buen PM, la verdad que no. ¿Por qué no me considero un buen PM o puedo llegar a definirme de esta manera? Porque conozco excelentes PM, excelentes Product Manager que son administrativos 100%, que te saben el estado de absolutamente todo, que tienen en la cabeza 1000 tickets y los pueden ordenar mentalmente. A mí me cuesta hacer esas cosas. No, la verdad que sí. Tengo 1000 puertas abiertas. Una persona que sigue, que es administrador, capaz que no es un gran líder, pero es un administrador hecho y derecho. Y a veces uno se tiene que rodear de todo este tipo de roles porque lo hacen muy bien y lo hacen 10 veces mejor que uno. Por eso creo que en determinados momentos requeréis administradores, jefes o líderes que te permitan lograr y llegar a determinado objetivo. Tanto más allá de qué tipo de liderazgo uno debería ser, hay muchos tipos de liderazgo, cada uno acorde a cada situación. Lleno de insights, me encantó tu respuesta. Otra pregunta que me parece muy interesante hacerte y pensando también en la audiencia es que la verdad es que como líder de Coder House y en todo tu camino recorrido, creo que la carga debe haber sido grande también, del grado de responsabilidad, estrés, lidiar con la incertidumbre, las disrupciones, etcétera. Me gustaría que nos compartas un poco sobre algunas claves de cómo te has mentalizado, los pilares, los hábitos en los que te apoyás para recargarte y permitirte mantenerte trabajando a tan alto nivel. Sí, hemos pasado. Yo no puedo atribuirme todo el daño a mí mismo. Todos hemos pasado por distintos momentos bastante críticos, donde el pico de estrés era altísimo, donde las caras son largas, donde ya no, el humor no es tan común, pero todos los días sale el sol, siempre que llovió paró, y bueno, inevitablemente todo esto avanza. Hay momentos muy duros y es altamente probablemente que todos los tengamos. Y es inevitable, va a haber días muy largos, noches muy cortas y noches muy cortas y días muy largos. Por lo tanto, siempre hay que buscar la forma de que uno pueda conectar con uno mismo. No te digo que esto tenga que ser todos los días. Algunas personas lo tendrán más fáciles que otras. Yo, por ejemplo, entreno todos los días. No lo puedo evitar. Como está conmigo, siento que los días no están completos si no voy a entrenar. Y todos los días voy a entrenar. Trato de llevar, justo acá no lo tengo en el living. Trato de leer por lo menos un capítulo o 10 páginas o lo que sea por día, todos los días de algún libro que tenga. No tengo ningún apuro, no me obsesiona ni leer súper rápido ni nada. Trato de, antes de comenzar a trabajar, poder complementarme con algún tipo de conocimiento y escribir una hoja por día. Siempre fue algo que no lo hice con tanta frecuencia. Se suele decir que hay que hacerlo a la noche para descargar todas las tensiones y como dar por cerrado el día. A mí, honestamente, estoy más despierto a la mañana, siempre fui una persona muy madrugadora. Prefiero arrancar el día entrenando, leyendo y escribiendo esta hojita muy diaria que parece como muy flower power, pero ayuda por lo menos a sacar eh, algunos temas que uno puede ya tener rondando en la cabeza y que está pudiendo rumiar y mejor materializarlas en una hoja o 2 hojas o la cantidad de que sean. Por lo tanto, en estas conclusiones que uno puede negociar, que incluso en los momentos más difíciles, trato de tener mis no negociables. A entrenar voy todos los días. Ya estoy en edad, si bien lo hago desde siempre, quizás hubo momentos donde le di muchísima prioridad porque así lo demandaba, era necesario en ese momento hacerlo de esta manera, que no entrenaba y dejé que me deteriorara o no le pude encontrar la consistencia. Hoy no es así y hace muchos años que ya no es así, pero trato de estar con mis rutinas. Mi tiempo para mí es religioso, es todos los días. No trato de ceder esa parte. También es cierto que uno mejor aprovechar esos momentos donde augura la paz de alguna manera y aprovecharlos porque sabe que la tormenta va a llegar eventualmente y que hay que estar lo mayormente preparado, lo mejor preparado para afrontar esa tormenta. Por lo tanto, hoy por hoy, en mi caso personal, a mí lo que me sirve es entrenar, estudiar y leer diariamente distintos temas, distintos conocimientos y los fines de semana tratar de tomármelo con la mayor cantidad de tiempo posible. Sin duda, eventualmente algo tenés que trabajar o algo tenés que avanzar con algún tema que durante la semana no se pudo, pero tengo mis rituales y esos rituales trato de cumplirlos porque sé que me hace bien. Me encantó
encantó tu respuesta. Además, yo también creo mucho en las virtudes de entrenar. Yo entreno 3-4 veces por semana en promedio desde los 15 años más o menos. Y a mí la verdad que también me ha hecho mucho bien. De hecho, vi un post de LinkedIn justo ayer tuyo, creo que hablaste justamente de que hay gente que lo ve solo como entrenar, ¿viste? Y los beneficios que te da psicológicamente, más allá de físicamente, yo creo que también he leído de muchos emprendedores y otras personas expertas en los temas del impacto que tiene a nivel cognitivo, en tu psicología, en tus amortiguadores, en reaccionar mejor, en tener más pausas antes de hablar. El deporte para mí es fundamental y espero que inspire a más emprendedores a tener esos no negociables por lo menos 3 veces por semana y también leer. Leer creo que también ayuda muchísimo en esos aspectos. Así que qué bueno que en este espacio hayas compartido esos no negociables, esos hábitos que alguien como tú, que tiene tanto impacto, que realmente vea ese valor y ese impacto en su rutina diaria. Para finalizar, Nahue, me gustaría hacerte una última pregunta que creo que podría ser de mucho valor para muchos emprendedores en etapas tempranas o particularmente levantando capital o con el deseo de levantar capital o proyectándolo. Entonces la pregunta sería, viendo un poco en internet, me encontré con que levantaron, por ejemplo, una ronda de inversión de 13.5 millones de dólares en el 2021. También noté que además tuvieron el privilegio y la capacidad de pasar por Y Combinator, contar con inversiones de UTech Ventures, Monashis, David Vélez y Hugo Barra, lo cual son todos hitos increíbles y muy difíciles de lograr. Entonces creo que sería buenísimo si podríamos finalizar la entrevista con que nos compartas algunos de tus principales aprendizajes, pensando en emprendedores emergentes, sobre el levantamiento de capital. Hoy, otra pregunta que con el diario del lunes parece todo como muy obvio, muy fácil. En ese momento, todas estas rondas enormes, es cierto que Cristian Patiño se lo puso al hombro, estuvo como muy enfocado en eso durante mucho tiempo. Esto parece como se da de un día para el otro, la verdad que no. Esto lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Y lograr encontrar inversores, lograr encontrar personas que confíen en la solución que uno está proponiendo al mundo es difícil, no es tan fácil. Piensan que hay muchas startups en el mundo, millones, un recurso inagotable, y inversores no hay tantos. Y si bien parece que hay muchos, bueno, capital también hay que destinarlo en algunas startups. Y en todo ese camino, lo que fui aprendiendo, porque de nuevo, si bien hay tips, recomendaciones, el manual complicado, la idea, creo, es poder encontrar con referentes que conecten con la marca. Si son referentes, justo ahí mencionaste 2 o 3 nombres, podrías haber mencionado cualquiera, pero mencionaste justo 2 o 3 que son referentes quizás mundiales en sus respectivos segmentos, pero que también son muy conocidos en el mundo de los inversores, fondos de inversión, o el VC, o bueno, todo este tipo de fondos de capital. En esa historia, lo que fui adquiriendo como aprendizajes y de las cosas que se fueron intentando fueron conectar con estas personas. Que estas personas, de alguna manera, hagan la intro, que vengas recomendado por, si conseguís que estas personas pongan un capital muy semilla, como Angel Investors, o que sean mentores o inversores muy minoritarios, pero sí que firmen quizás un SAFE o algún documento similar, eso te valida muchísimo más. Y si te permiten agregarlos al deck dentro de tu pitch de ventas, naturalmente mejor. Por lo tanto, como bullets de alguna manera, lograr el social proof, ser validado por gente de la industria o gente de tu segmento, gente de reconocimiento dentro de los fondos que invierten en el segmento particular. Por ejemplo, justo en nuestro caso capaz que es un poco más border, pero hay fondos que invierten en determinadas verticales, en determinados segmentos y son especialistas en eso y tienen toda una estructura alrededor que va relacionada a esto. Por ejemplo, vos mencionaste que levantamos una ronda, si bien fue liderada por Monagis y fue el que aportó la mayor capital, el segundo gran inversor fue Rich Capital y Rich Capital solo invierte en educación. Todas, si uno hace el ejercicio de meterse en el portfolio, va a encontrar que todas las empresas que tiene son toda educación, salvo quizás alguna que otra. En cambio, Monagis tiene un portfolio muy diversificado, con un segmento importante, ¿no? La mayoría de las empresas, si no el 90 y pico por ciento, son brasileras y el resto es latinoamericana y creo que hay alguna que otra americana por ahí dando vuelta, ¿no?
Por lo tanto, cada fondo tiene como un foco, tiene una tesis, y a partir de ahí busca canalizar ese dinero en distintos emprendimientos, distintas empresas con algún objetivo particular. Por lo tanto, para retomar la respuesta es de encontrar estos referentes, conectar con estos referentes, pedirles consejos, pedirles recomendación, pedirles una intro, si es posible, y si les interesaría invertir, bueno, naturalmente mejor. No tiene por qué ser en este orden, lo mencioné al pasar, pero una mera recomendación o una intro abre mucho más puertas, o mejores puertas incluso, que ir en frío a un fondo de hola, quiero su dinero. Porque eso suele ir en rechazo prácticamente inmediato, a menos que tengas una propuesta absolutamente diferencial. Pero pensé que los fondos no hacen tanto inbound, por lo que tengo entendido, ¿eh? Obviamente no trabajo en un fondo, no estoy en el día a día de un fondo, pero conozco partners y LPs que lo que hacen es hacer outbound. Luego están haciendo scouting, buscando, conversando con emprendedores, más del lado de hilándolo, casualmente con muchas de las recomendaciones que fuimos conversando en esta última hora, de estar escuchando, hablando con emprendedores, viendo que está en el mundo, viendo que está en el mercado local, conectando con ellos, para luego ver si pueden ser presentados en algún fondo chico, grande, mediano, dependiendo de lo que estén buscando, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que estar haciéndose autobombo, tiene que estar promocionándose, tiene que estar conectando con personas que le puedan llegar a dar una mano o que sea interesante estar conectados, porque eventualmente quizás esa puerta se da y es importante estar ahí. Si uno juega en solitario, difícilmente llegue lejos. Por lo tanto, ambos caminos se empiezan a unir, ¿no? Uno tiene que hacer mucho autobombo para que los LPs o los VCs te vean y puedan conectar, porque si uno va en frío suele tener una barrera de entrada un poco más. Y esto fue lo que podría ya recomendar al respecto, pero hay de todo. En el camino, de nuevo, no hay manuales del éxito, por ejemplo, lo repito muchas veces, si hubiese que ser un manual del éxito, todos seríamos exitosos, y la verdad que no, pero por lo menos uno puede seguir algún tipo de recomendación y esta puede ser. Buenísimo, sí, la verdad que una gran alegría y un gran privilegio en Agua poder escuchar tus historias, tus aprendizajes, tus lecciones. La verdad que aprendí mucho y espero que sea de mucho valor para muchas personas del ecosistema. Estoy seguro que va a ayudar a muchas personas. Así que simplemente terminar por decirte muchísimas gracias por pasar a sumar por Inspiración Podcast. Muchas gracias, Nahuel. Muchísimas gracias a vos, siempre un honor y un agrado y siempre me hago el tiempo para poder aportar tanto valor como pueda y más que agradecido por el espacio. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas inspirado y también que te haya llevado a aprendizajes útiles. Si sientes que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselos. Y si quieres recibir las siguientes entrevistas directamente en tu correo y aún no te has suscrito al newsletter de Inspiración Podcast, suscríbete gratis en www.inspiraacción.com. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.